a Víctor Karakachov, un apellido que tiene historia, por supuesto, y vamos a estar hablando de alguien que es un ícono para aquellos que estamos conmemorando estos 50 años del gran atentado a la democracia y a la vida, como fue el golpe de Estado de 1976. Víctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Pérez te está hablando. Buen día, José, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto conocerte y charlar con vos. Un placer, Víctor, estar charlando en este ámbito contigo, lógicamente, con todo el bagaje de información que permanentemente estás esbozando en las redes, que hoy podamos desglosarlo, desde la mesa de trabajo. Recién hablábamos con un político y catedrático como es Noel Brear, de la provincia de Corrientes también, que nos explicaba aspectos que tiene que ver hasta con lo abstracto de la definición en el ámbito de la actividad política. En este momento quisiera saber, para empezar, como primer disparador, ¿qué significado tiene para Víctor Karakachov 50 años que han pasado ya desde un hecho tan aberrante pero a la vez trascendente para la sociedad argentina? Bueno, la verdad que los 50 años han sido un movilizador, ¿no? De recuerdos, de momentos, de experiencias históricas, de gente que uno ha conocido y con el tiempo se enteró que desapareció. Es cierto que uno en Córdoba ha conocido mucha gente a través de los años de la militancia y de la universidad y de vivir en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, los 50 años siguen sacudiéndonos como los primeros años que recordábamos el aniversario de este terrible golpe de Estado, ¿no? Los que hemos vivido esos años y intensamente, ¿no es cierto? Y que hemos visto cosas, hemos visto la brutalidad, lo que fue el golpe, sobre todo yo vivía en la ciudad de Córdoba, entonces he visto directamente y con mis ojos situaciones que no te puedo olvidar. Entonces todo eso, cuando se recuerda el golpe de Estado todos los años, y sobre todo ahora pasa ya medio siglo, que parece mentira que ya pasó medio siglo, y que sacude mucho, ¿no? Porque aparecen imágenes, todo te digo, hay imágenes de Sergio, continuamente, de algunos centros radicales, comités, entidades que lo recordaban, a amigos, que suben fotos, y bueno, todo eso vuelve a traer al pasado y bueno, nos cuestiona muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo hoy, como lo ven ustedes, ¿no es cierto?, que se está cuestionando un montón de situaciones que se daban por hechas, ¿no? El juicio a la Junta, los juicios a los comandantes, los juicios a los asesinos, y bueno, se está cuestionando eso, y entonces esto te pone mal, porque estamos viendo que está resurgiendo o ha brotado nuevamente, porque yo creo que no, estuvo siempre, pero estaba escondida. Si el enano fascista, creo que decía Alfonsín, que llevamos adentro, ha brotado y este gobierno le ha dado espacio con una libertad total para que opine de lo que quiera. El negacionismo, ¿no? Que uno lo venía leyendo en Europa sobre los campos de exterminio judíos contra los judíos, y había libros escritos sobre el negacionismo, y acá está apareciendo nuevamente, si acá ha resurgido, ¿no es cierto?, sobre el negacionismo de la dictadura, si está reivindicando en parte algunos sectores en Argentina del papel de la dictadura militar, ¿no es cierto?, justificando el accionar de la guerrilla. Me parece una cosa espantosa. ¿Qué querés que te diga? Víctor, antes de pasarle a mi compañera una pregunta, me gustaría también que hagas una reflexión sobre la desaparición de tu primo, la militancia, cómo impacta emocionalmente en la familia Karakachov, o por lo menos los que todavía quedan en Argentina después de una distorsión de tamaña trascendencia que es respetada por propios y extraños, ya que la situación de tu primo, su militancia, sus convicciones y sus posiciones muy sólidas en momentos tan difíciles como eran la irrupción de esta dictadura,
seguramente tiene mucho adentro que uno necesita hacer como un cable a tierra, ¿no? Como para dejar claro algunas situaciones y ratificar otras. ¿Cuál es la reflexión que te merece al respecto 50 años después de toda esa situación? Mira, nosotros, sí, ya como te decía recién, los 50 años y volvieron a aparecer recuerdos y momentos, ¿no es cierto? Y Sergio está presente siempre, porque continuamente, de una forma u otra, lo ves que en las redes se comenta, ¿no es cierto? Y siempre, hasta ahora, no he visto comentarios negativos. Sí, algunas veces de cosas así de páginas de Facebook muy extremistas, pero esas hay que ignorarlas, ¿no es cierto? En general, la imagen de Sergio en el radicalismo ha quedado muy profundo y evidentemente es una figura central, digo, con Mario Amaga y otros militantes radicales que fueron desaparecidos en la dictadura, asesinados y desaparecidos. Pero lo de Sergio es impactante, sobre todo para mí, porque un mes o dos antes, en septiembre del 76, había fallecido mi tío, el papá de Sergio padre, que era hermano de mi padre, y nosotros fuimos a La Plata. Fuimos a La Plata, estuvimos en el entierro de mi tío, y estuvimos con Sergito. Bueno, mi abuela le decía Sergito y nosotros nos quedó Sergito, ¿viste? Porque venía seguido a Córdoba, ¿viste? De la época de la militancia radical antes del golpe. Y entonces estuvimos con él, estuvimos con mis primos, con Carlos, Diego y Gustavo, que son 4 hermanos, formaban la parte, ¿no es cierto?, de los Caracachos de La Plata. Y estuvimos durmiendo en la casa de él, y mis sobrinas eran chiquitas, Matilde y Sofía eran chiquitas. Y estuvimos charlando, ¿no es cierto? Y bueno, no se habló yo no recuerdo bien, pues estamos hablando del 76. Estuvimos con mi padre, mi madre, con Sergio, Marimé, estuvimos esa noche en la casa de él, dormimos ahí, el otro día ya nos volvimos, ¿sí? Pero bueno, fue la última vez que lo vi, y siempre recuerdo soy librero, ¿no es cierto?, de la biblioteca que tenía, que me impactó la cantidad de libros que tenía, una pared llena de libros, ¿no es cierto?, que ahora me quedé un rato hojeando con los libros. Pero lo recuerdo muy bien en ese momento, y después no lo vi más. Después me entero, pero no me entero directamente me entero primero por un comentario de alguien, y me dice, che, dice, ese Caracacho que secuestraron, que mataron a La Plata, es primo tuyo, dice, es pariente tuyo. Yo dije, Caracacho que secuestraron, un momento, dice. Y después dije, un Sergio que había desaparecido, no lo habían en ese momento, todavía no lo daban por muerto. Había desaparecido de lo habían secuestrado de grupos paramilitares, bueno. Y que lo que se decía en ese momento era muy escueto, muy básico, porque estamos en dictadura, los comentarios eran muy cortitos, ¿viste? Y bueno, después hablamos a La Plata, hablamos con mi tía Carmen, y nos dijo que sí. Hablamos con los primos, y bueno, desapareció, y después nos enteramos a las pocas horas del siguiente, creo que fue, que lo encontraron masacrado, muerto, fusilado, no me acuerdo en qué lugar lo encontraron. Y bueno, y eso fue terrible. Después, en un momento mi viejo, pensamos ir, pero decidimos no ir, porque sabíamos que era un momento muy crudo, muy cruel lo que podía producir. El entierro, el velorio de Sergio fue prácticamente, no sé, un poco más no en la clandestinidad, pero rodeado y por gente que observaba si nos estaban observando a todos, ¿no es cierto?, quién estaba, quién no estaba, si estaba una figura del radicalismo, pero bajo un miedo, un terror de estas bandas armadas que en ese momento podía ocurrir cualquier cosa. No había nada, no había ninguna garantía, no había nada de quién te pudiera defender como ciudadano ante un Estado represor, un Estado nazi como fue en ese momento. Y mi prima Marimé, bueno, el radicalismo, Balbín también intervino, es cierto, la ayudaron a salir del país. ¿No? Marimé tenía cierta militancia, yo no recuerdo bien, pero tenía cierta militancia, no el radicalismo, me parece que estaba más cerca del peronismo de izquierda, ¿viste? Entonces también estaba en la mira. Entonces alcanzaron con mis sobrinas, los pudieron sacar del país, porque no sé qué hubiera pasado, si no lo hubieran buscado ellos también. Y Teruggi estaban ahí en ese momento, pero
Eso, creo que comentó algo que tenía que cuidar bien, yo que el radicalismo mismo le había dicho que se cuidara, ¿no es cierto? Porque lo tenía medio en la mira y él se reía. Era un tipo muy valiente, muy valiente. Se reía, que dice, yo soy peligroso para la dictadura. Dice. Pero mi papá le preguntó, ¿pero no tenés miedo? No, dice, no va a pasar nada, no creo, dice. Y bueno, dice, algo dijo así, si pasa algo, bueno, estoy jugado, algo dijo, yo no te digo, no recuerdo concretamente, pero fue una charla, en ese momento todavía estamos un poco tomados por la muerte, y fue una muerte, un infarto de mi tío, que era muy querido por mi papá, iba seguido a Córdoba a ver a mi abuelo, y Sergito, el ruso, iba seguido a Córdoba, y ahí charlamos, ¿viste? Como yo estaba más cerca del Partido Socialista, teníamos algunas discusiones, ¿viste? Entonces charlamos en la casa, él dormía en la casa de mi abuela, yo paraba ahí cuando estudiaba, entonces teníamos varias charlas con el primo Sergio. Era más grande que yo tenía 21, 22 años y él tenía 10 años más que yo, estaba mucho más fogueado en política y venía a hablar con el Geló, venía a hablar con la gente del radicalismo de los años 70, ¿no? Entonces venía seguido a Córdoba. Pero sí, te digo, fue muy estos 50 años que sacuden continuamente, ¿no? 49, 48, 47 años y que pasan, no te podés, siempre vuela a la memoria eso y esos recuerdos de esa noche que estuvimos ese día, que estuvimos con él en La Plata y fue la última vez que lo vimos, ¿no? Cuando el impacto de su muerte, mi abuela no le dijimos nada porque mi abuela estaba viva, lo quería mucho, Sergito, él decía Sergito. A Víctor Karakachov, un apellido que tiene historia, por supuesto, y vamos a estar hablando de alguien que es un ícono para aquellos que estamos conmemorando estos 50 años del gran atentado a la democracia y a la vida, como fue el golpe de Estado de 1976. Víctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Pérez te está hablando. Buen día, José, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto conocerte y charlar con vos. Un placer, Víctor, estar charlando en este ámbito contigo, lógicamente, con todo el bagaje de información que permanentemente estás esbozando en las redes, que hoy podamos desglosarlo, digo, desde la mesa de trabajo. Recién hablábamos con un político y catedrático como es Noel Brear, de la provincia de Corrientes también, que nos explicaba aspectos que tiene que ver hasta con lo abstracto de la definición en el ámbito de la actividad política. En este momento quisiera saber, para empezar como primer disparador, ¿qué significado tiene para Víctor Karakachov 50 años que han pasado ya desde un hecho tan aberrante pero a la vez trascendente para la sociedad argentina? Bueno, la verdad que los 50 años han sido un movilizador, ¿no? De recuerdos, de momentos, de experiencias históricas, de gente que uno ha conocido y con el tiempo se enteró que desapareció, es cierto que uno en Córdoba conoció mucha gente a través de los años de la militancia y de la universidad y de vivir en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, los 50 años siguen sacudiéndonos como los primeros años que recordábamos el aniversario de este terrible golpe de Estado, ¿no? Los que hemos vivido esos años y intensamente, ¿no es cierto? Y que hemos visto cosas, hemos visto la brutalidad, lo que fue el golpe, sobre todo yo vivía en la ciudad de Córdoba, entonces he visto directamente y con mis ojos situaciones que no te puedes olvidar. Entonces todo eso, cuando se recuerda el golpe de Estado todos los años, y sobre todo ahora pasa ya medio siglo, que parece mentira que ya pasó medio siglo, y te sacude mucho, ¿no? Porque aparecen imágenes, otro te veo ahí imágenes de Sergio, continuamente de algunos centros radicales, comités, entidades que los recordaban a amigos, que suben fotos, y bueno, todo eso vuelve a traer al pasado y bueno, nos cuestiona muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo hoy, como lo ven ustedes, ¿no es cierto?, que se está cuestionando un montón de
situaciones que se daban por hechas, ¿no? El juicio a la Junta, los juicios a los comandantes, los juicios a los asesinos. Y bueno, se está cuestionando eso y entonces esto te pone mal porque estamos viendo que está resurgiendo o ha brotado nuevamente, porque yo creo que no, estuvo siempre, pero estaba escondida. Sí, el enano fascista, creo que decía Alfonsín, que llevamos adentro, ha brotado y este gobierno le ha dado espacio con una libertad total para que opine de lo que quiera. El negacionismo, ¿no? Que uno lo venía leyendo en Europa sobre los campos de exterminio judíos contra los judíos y había libros escritos sobre el negacionismo y acá está apareciendo nuevamente, si acá ha resurgido, ¿no es cierto?, sobre el negacionismo de la dictadura, si está reivindicando en parte algunos sectores en Argentina el papel de la dictadura militar, ¿no es cierto?, justificando el accionar de la guerrilla. Me parece una cosa espantosa. ¿Qué querés que te diga? Víctor, antes de pasarle a mi compañera una pregunta, me gustaría también que hagas una reflexión sobre la desaparición de tu primo, la militancia, cómo impacta emocionalmente en la familia Karakachov, o por lo menos los que todavía quedan en Argentina después de una distorsión de tamaña trascendencia que es respetada por propios y extraños, ya que la situación de tu primo, su militancia, sus convicciones y sus posiciones muy sólidas en momentos tan difíciles como eran la irrupción de esta dictadura, seguramente tiene mucho adentro que uno necesita hacer como un cable a tierra, ¿no? Como para dejar claro algunas situaciones y ratificar otras. ¿Cuál es la reflexión que te merece al respecto 50 años después de toda esa situación? Mira, nosotros, sí, ya como te decía recién, los 50 años y volvieron a aparecer recuerdos y momentos, ¿no es cierto? Y Sergio está presente siempre, porque continuamente, de una forma u otra, lo ves que en las redes se comenta, ¿no es cierto? Y siempre, hasta ahora, no he visto comentarios negativos. Sí, algunas veces he leído cosas de así de páginas de Facebook muy extremistas, pero esas hay que ignorarlas, ¿no es cierto? En general, la imagen de Sergio en el radicalismo ha quedado muy profundo y evidentemente es una figura central, digo, con Mario Amaga y otros militantes radicales que fueron desaparecidos en la dictadura, asesinados y desaparecidos. Pero de Sergio es impactante, sobre todo para mí, porque un mes o dos antes, en septiembre del 76, había fallecido mi tío, el papá de Sergio padre, que era hermano de mi padre, y nosotros fuimos a La Plata. Fuimos a La Plata, estuvimos en el entierro de mi tío, y estuvimos con Sergito. Bueno, mi abuela le decía Sergito y nosotros nos quedó Sergito, ¿viste? Porque venía seguido a Córdoba, ¿viste? De la época de la militancia radical antes del golpe. Y entonces estuvimos con él, estuvimos con mis primos, con Carlos, Diego, Gustavo, que son 4 hermanos, formaban la parte, ¿no es cierto?, de los Karakachov de La Plata, y estuvimos comiendo en la casa de él, y mis sobrinas eran chiquitas, Matilde y Sofía eran chiquitas, y estuvimos charlando, ¿no es cierto? Y bueno, no se habló yo no recuerdo bien, porque estamos hablando del 76, estuvimos con mi padre, mi madre, con Sergio, Marimé, estuvimos esa noche en la casa de él, dormimos ahí, el otro día ya nos volvimos, ¿sí? Pero bueno, fue la última vez que lo vi, y siempre recuerdo que soy librero, ¿no es cierto?, de la biblioteca que tenía, que impactó la cantidad de libros que tenía, una pared llena de libros, ¿no es cierto?, que ahora me quedé un rato ojeando con los libros, pero lo recuerdo muy bien en ese momento y después no lo vi más, después me entero, pero no me entero directamente me entero primero por un comentario de alguien, y me dice, che, dice ese Karakachov que secuestraron, que mataron a La Plata, es primo tuyo, dice, es pariente tuyo. Yo dije, Karakachov que secuestraron, un momento, dice, y después dije, un Sergio que había desaparecido, no lo habían en ese momento, todavía no lo daban por muerto.
había desaparecido de Petula, había secuestrado de grupos paramilitares, bueno, y que lo que se decía en ese momento era muy escueto, muy básico, porque estamos en dictadura, los comentarios eran muy cortitos, ¿viste? Y bueno, después hablamos a La Plata, hablamos con tía Carmen y nos dijo que sí, hablamos con los primos y bueno, desapareció y después nos enteramos a las pocas horas del siguiente, creo que fue, que lo encontraron masacrado, muerto, fusilado, no me acuerdo en qué lugar lo encontraron. Y bueno, y eso fue terrible. Después, en un momento mi viejo pensamos ir, pero decidimos no ir, porque sabíamos que era un momento muy crudo, muy cruel lo que podía producir. El entierro, el velorio de Sergio fue prácticamente, no sé, un poco más no en la clandestinidad, pero rodeado por gente que observaba, si nos estaban observando a todos, ¿no es cierto? Quién estaba, quién no estaba, si estaba en la figura del radicalismo, pero bajo un miedo, un terror de estas bandas armadas que en ese momento podía ocurrir cualquier cosa. No había nada, no había ninguna garantía, no había nadie de quien te pudiera defender como ciudadano ante un Estado represor, un Estado nazi como fue en ese momento. Y mi prima Marimé, bueno, el radicalismo, Balbín también intervino, es cierto, le ayudaron a salir del país. Marimé tenía cierta militancia, yo no recuerdo bien, pero tenía cierta militancia, no el radicalismo, me parece que estaba más cerca del peronismo de izquierda, ¿viste? Entonces también estaba en la mira. Entonces alcanzaron con mis sobrinas, los pudieron sacar del país, porque no sé qué hubiera pasado, si no lo hubieran buscado ellos también. Y Teruggi estaban ahí en ese momento, pero de hecho, creo que comentó algo que tenía que cuidar, habían dicho que el radicalismo mismo le había dicho que se cuidara, ¿no es cierto?, porque lo tenía medio en la mira y él se reía. Él era un tipo muy valiente, muy valiente. Se reía, que dice, yo soy peligroso para la dictadura, dice. Pero mi papá le preguntó, ¿pero no tenés miedo? No, dice, no va a pasar nada, no creo, dice. Y bueno, dice, algo dijo así, si pasa algo, bueno, estoy jugado, algo dijo, yo no te digo, no recuerdo concretamente, pero fue una charla en ese momento. Todavía estamos un poco tomados por la muerte, y fue una muerte, un infarto de mi tío, que era muy querido por mi papá, iba seguido a Córdoba a ver a mi abuelo. Y Sergito, el ruso, iba seguido a Córdoba, y ahí charlamos, ¿viste? Como yo estaba más cerca del Partido Socialista, teníamos algunas discusiones, ¿viste? Entonces charlamos en la casa, él dormía en la casa de mi abuela, yo paraba ahí cuando estudiaba, entonces teníamos varias charlas con el primo Sergio. Era más grande que yo tenía 21, 22 años y él tenía 10 años más que yo. Estaba mucho más fogueado en política y venía a hablar con el Geló, venía a hablar con la gente del radicalismo de los años 70, ¿no? Entonces venía a seguir a Córdoba. Pero sí, te digo, fue muy estos 50 años que sacuden continuamente, ¿no? 49, 48, 47 años y que pasan, no te podés, siempre vuelve a la memoria eso, y esos recuerdos de esa noche que estuvimos ese día, que estuvimos con él en La Plata, y fue la última vez que lo vimos, ¿no? Cuando el impacto de su muerte, mi abuela no le dijimos nada, porque mi abuela estaba viva, lo quería mucho, Sergito, él decía Sergito. A Víctor Karakachov, un apellido que tiene historia, por supuesto, y vamos a estar hablando de alguien que es un ícono para aquellos que estamos conmemorando estos 50 años del gran atentado a la democracia y a la vida, como fue el golpe de Estado de 1976. Víctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Pérez te está hablando. Buen día, José, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto conocerte y charlar con vos. Un placer, Víctor, estar charlando en este ámbito contigo, lógicamente, con todo el bagaje de información que permanentemente estás esbozando en las redes, que hoy podamos desglosarlo, desde la mesa de trabajo. Recién hablábamos con un político y catedrático como es Noel Brear, de la provincia de Corrientes también, que nos explicaba aspectos que tiene que ver hasta con lo abstracto de la definición en el ámbito de la actividad política. En este momento quisiera saber, para empezar, como primer disparador,
¿Qué significado tiene para Víctor Karakachov 50 años que han pasado ya desde un hecho tan aberrante pero a la vez trascendente para la sociedad argentina? Bueno, la verdad que los 50 años han sido un movilizador, ¿no? De recuerdos, de momentos, de experiencias históricas, de gente que uno ha conocido y con el tiempo se enteró que, bueno, que desapareció. Es cierto que uno en Córdoba ha conocido mucha gente a través de los años de la militancia y de la universidad y de vivir en Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, los 50 años siguen sacudiéndonos como los primeros años que recordábamos el aniversario de este terrible golpe de Estado, ¿no? Los que hemos vivido esos años y intensamente, ¿no es cierto? Y que hemos visto cosas, hemos visto la brutalidad, lo que fue el golpe, sobre todo yo vivía en la ciudad de Córdoba, entonces he visto directamente y con mis ojos situaciones que no te puedo olvidar. Entonces todo eso, cuando se recuerda el golpe de Estado todos los años, y sobre todo ahora pasa ya medio siglo, que parece mentira que ya pasó medio siglo, y te sacude mucho, ¿no? Porque aparecen imágenes, todo te veo ahí imágenes de Sergio, continuamente de algunos centros radicales, comités, entidades que lo recordaban a amigos, que suben fotos, y bueno, todo eso vuelve a traer al pasado y bueno, nos cuestiona muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo hoy, como lo ven ustedes, ¿no es cierto?, que se está cuestionando un montón de situaciones que se daban por hechas, ¿no? El juicio de la Junta, los juicios de los comandantes, los juicios de a los asesinos, y bueno, se está cuestionando eso, y entonces esto te pone mal, porque estamos viendo que está resurgiendo o ha brotado nuevamente, porque yo creo que no, estuvo siempre, pero estaba escondida. Si el enano fascista, creo que decía Alfonsín, que llevamos adentro, ha brotado y ya este gobierno le ha dado espacio con una libertad total para que opine de lo que quiera, el negacionismo, ¿no? Que uno lo venía leyendo en Europa sobre los campos de exterminio judíos contra los judíos, y había libros escritos sobre el negacionismo, y acá está apareciendo nuevamente, si acá ha resurgido, ¿no es cierto?, sobre el negacionismo de la dictadura, si está reivindicando en parte algunos sectores en Argentina del papel de la dictadura militar, ¿no es cierto?, justificando el accionar de la guerrilla. Me parece una cosa espantosa. ¿Qué querés que te diga? Víctor, antes de pasarle a mi compañera una pregunta, me gustaría también que hagas una reflexión sobre la desaparición de tu primo, la militancia, cómo impacta emocionalmente en la familia Karakachov, o por lo menos los que todavía quedan en Argentina después de una distorsión de tamaña trascendencia que es respetada por propios y extraños, ya que la situación de tu primo, su militancia, sus convicciones y sus posiciones muy sólidas en momentos tan difíciles como eran la irrupción de esta dictadura, seguramente tiene mucho adentro que uno necesita hacer como un cable a tierra, ¿no? Como para dejar claro algunas situaciones y ratificar otras. ¿Cuál es la reflexión que te merece al respecto 50 años después de toda esa situación? Mira, nosotros, sí, ya como te decía recién, los 50 años y